Bienvenidos a una nueva reflexión bíblica acerca de las Escrituras. Les saluda el pastor Octavio Ramírez. La verdad ahora. La importancia que da el Señor a el bautismo en agua. Qué importante es bautizarse. Jesucristo, según lo relata la palabra de Dios, abro la Biblia, tenemos una Biblia abierta en el Evangelio de Marcos capítulo 16, versículo número 15 y 16. Leo a la letra y dice la palabra de Dios: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Qué importante es entender el mensaje. Jesús, el Señor, es el que da las instrucciones. Dios, el Señor, quiere salvar. A eso vino, a dar salvación a toda persona, a todo ser. Para todos es la salvación. El que está empeñado en que nadie se salve y nadie se bautice es justamente Satanás. Satanás lo que quiere es que usted nunca alcance el perdón de los pecados ni la salvación. Y es por eso que levanta su voz a través de los tiempos, diciendo a muchas personas que no es necesario el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Qué importante es entender que esto es un mandamiento. Amigos, mandamientos de Dios. El Señor Jesucristo da un mandamiento. Y el Señor dice que el que creyere fuere bautizado. El mandamiento es para que los apóstoles llevaran el mensaje de salvación. Dios ordena que el hombre se arrepienta y luego se bautice. Es una orden. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? Dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y de la misma manera obedezcan al mandamiento de bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Es un mandato del Señor. Jesús ordenó tener fe y bautizarse. El bautismo es la acción de la fe. Fe sin obras es muerta. Allá Santiago escribe: hermanos míos, si alguno tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Fe y obras. O sea, no es que vamos a hacer obras para salvarnos, sino que es poner en acción la fe. Dice allá Santiago, dice, si alguno tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Y dice, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. También dice Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? O sea, ¿tiene fe en Dios? También. Bueno, los demonios creen y tiemblan. Bien haces tú. Pero la fe sin bautismo es ineficaz, no tiene eficacia para alcanzar la salvación del alma. Jesús entonces ordenó. Hemos leído la Escritura y dice el Señor, el que creyere y fuere bautizado. No es cosa de creer solamente y decir, ahora soy salvo. Hay muchos que hacen esa decisión porque les enseña, dice, bueno, venga y haga la decisión con el Señor para recibir el Señor. Y le dice, bueno, usted puede ser salvo solamente creyendo. Levante la mano y usted va a ser salvo. Pero esa es una mentira. El Señor dijo, el que creyere y fuere bautizado. Por ahí dice, tú puedes recitar lo que dice la Escritura. Si confesares con tu boca que el Señor es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No es tan fácil. Hay que bautizarse. Eso es importante. Jesús le dijo a un anciano de Israel llamado Nicodemo, y esta historia está en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Juan deja registrada ese encuentro del Señor con Nicodemo, un anciano de Israel. Quizás no sé cuántos años tendría Nicodemo, pero ya era un anciano, según lo que él mismo relata. Cuando el Señor le dice, Jesús... voy a leer Juan capítulo 3, versículo número 3. Dice, Jesús respondió a este varón, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús respondió, de cierto, o sea, ciertísimamente te digo, que el que no naciere de agua
y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Amigo, no puede entrar usted al reino de Dios. No puede ser salvo si no nace de agua y del Espíritu. Pero qué importante es entonces ahora entender que todos los creyentes han sido salvos bautizándose. Pero más de alguno dice, es que el ladrón de la cruz fue salvo sin bautismo. Y ese es una de los peros y los razonamientos así muy simples que muchos dicen, no es necesario el bautismo. Amigos, el ladrón de la cruz, ¿no? Dice la palabra de Dios que estaba junto a Jesús en ese momento. Y dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo quiero decirles, amigos, la historia del hombre sobre la tierra está dividida en dos tiempos, antes de Cristo y después de Cristo. Los que vivieron antes de Jesús, ¿cómo fueron salvos? La Biblia dice que la fe en el que iba a venir, Abraham creyó y su fe le fue contada por justicia. Todas las profecías apuntaban a uno que vendría. Nadie podía ser salvo sin la fe en ese que vendría, que era el Mesías de Israel. Nosotros vivimos ahora mirando hacia el pasado, lo que sucedió con ese que vino. Todo ser humano será salvo por la fe en Jesucristo. Qué importante es entonces que tenía que morir un justo para que pudiera redimir, rescatar al ser humano. Todos los hombres estaban bajo condenación. No había justo ni aún uno, dice la Biblia. Entonces ahora viene este justo. El bautismo identifica al creyente en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de Jesucristo. Entonces hablamos de la ley y las obras. La ley y la gracia de Dios. La ley y gracia. Entonces, el ladrón de la cruz, ¿en qué tiempo murió? ¿En la ley o en la gracia? Muchos dicen, bueno, en la ley, en la gracia. No, todavía no moría Jesús. Por tanto, la ley imperaba. Mientras no muriera ese justo. Por tanto, este hombre fue salvo por la fe en Jesucristo. Pero después de que Jesús resucitó de los muertos, el Señor da un mandamiento, que debe bautizarse todo creyente. Entonces, el creyente debe ser identificado, ¿no?, en la muerte de Jesucristo. Eso se llama el arrepentimiento. Morir juntamente con Cristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Cuando el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, o sea, muerto. Entonces Jesús no quedó muerto en la cruz, sino que fue sepultado. El creyente también debe ser sepultado en las aguas del bautismo, invocando el nombre del que murió por nosotros. Y ese es el Señor Jesucristo. Luego, el Señor Jesucristo no quedó sepultado, sino que resucitó de los muertos. El creyente no se va a quedar en las aguas del bautismo sepultado, sino que tiene que levantarse por el poder del Espíritu Santo engendrado como hijo de Dios. Qué importante es entonces el bautismo. Ahora nosotros somos salvos por la fe en Jesucristo. El ladrón de la cruz entonces fue salvo. No es la gracia, es la ley. En la gracia nosotros ahora tenemos todo el relato bíblico. Todo el relato bíblico. Es imposible, no hay nadie en la Biblia que haya sido salvo sin el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Todo creyente debe ser bautizado en el nombre del que murió por nosotros y el que perdona los pecados. La Biblia enseña y dice, y en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre, amigo, hermano y persona que está en este momento viendo, no hay otro nombre. Cuando la Biblia dice que no hay otro nombre, es categórico. Nadie puede interpretar de otra manera ese texto. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre? Los apóstoles identificaron inmediatamente ese nombre. Pedro dijo clarito, ¿no? En el día de Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, Pedro no se equivocó cuando dijo allá en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Estimado amigo, ¿qué espera?
bautícese pronto en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por su atención. Hasta pronto.